Bueno, bienvenidos a todos a este programa, al Colombiano. Desde el Colombiano de Medellín tenemos un invitado muy especial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y esta semana es importante porque no solamente Medellín está cumpliendo 350 años de existencia, sino que el alcalde Federico Gutiérrez, su gobierno, han diseñado, yo lo interpreto como unos regalos para la ciudad. Yo no sé si usted lo pensó así o no, pero ha dado dos importantes noticias esta semana. Una es el nuevo estadio Atanasio Girardot y la segunda es el manejo, el mantenimiento, una inversión muy importante para el mantenimiento del río Medellín y de al menos 91 quebradas de las 3.000 y pico que tenemos. Pero bueno, esas dos noticias son muy buenas. Quise invitarlo, alcalde, para que habláramos de las cosas buenas, que es que a veces nos dedicamos solo a la política y a la pelea. Y me parece que también hay que contarle a la gente lo que se está haciendo en la ciudad. Estos regalos de esta semana y en general los proyectos estratégicos que tiene la alcaldía. Luz María, gracias por la invitación. A ver, las fechas coincidieron. Y qué bueno que coincidieron, porque son proyectos que venimos trabajando ya hace muchos meses y obedecen a una realidad de las necesidades de la ciudad. Es lo que necesita la ciudad, pero hay que empezar nosotros cuando llegamos en el 2024, encontramos inclusive fue una ciudad reportada en el boletín del consumidor. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué debíamos allá? Porque no solo fue saqueada, sino que dejaron de pagarle a las entidades públicas. Entonces mire la realidad con la que entramos, porque alguien puede decir, ¿por qué esos proyectos hoy y por qué no esos proyectos, por ejemplo, desde enero del 2024? Exacto, hay quienes dicen por qué no está en el plan de desarrollo. Entonces, porque hay una realidad, es cuando nosotros llegamos al 1 de enero del 2024, nos encontramos escenarios, por ejemplo, de déficit fiscal como esos. Entonces, por ejemplo, reportada en el boletín del consumidor la ciudad del distrito por 197.000 millones de pesos, porque le debía el distrito a EPM y al metro, dos empresas inclusive que son propiedad del mismo distrito. Recuerde que a EPM se le debía 110.000 millones de pesos. No pagar la luz, no se pagaba la luz. 110.000 millones de pesos por los temas de alumbrado público y por subsidio de parte del distrito, y al metro 87.000 millones de pesos por el Fondo de Estabilización de Tarifa. Entonces yo lo pongo como un ejemplo para que entender bajo qué circunstancias recibimos nosotros. La ciudad había sido saqueada, había un problema de déficit en términos financieros y había que priorizar los recursos. Entonces quisimos poner la casa en orden, empezar a lograr mayor confianza ciudadana, y por eso hemos logrado, por ejemplo, mayor recaudo de temas de predial, industria y comercio. ¿Cómo ha mejorado? ¿Cuál tiene el dato en la cabeza? Ha mejorado aproximadamente entre un 15-20%. ¿La gente está pagando más impuestos? Sí, porque la gente inclusive vio que se empezó a recuperar la confianza y empezó a pagar impuestos. Una muestra de eso es que el año pasado logramos un acuerdo municipal en el cual la gente que debía tanto predial, industria, comercio, impuestos al distrito, hicimos como un tema de acuerdo de pago, perdonando parte de lo que se debía de los intereses, no de la deuda. Y esperábamos, por ejemplo, una meta de que la gente pagando se pusiera al día y más o menos que lográramos un recaudo del 65%. El recaudo que se logró en ese momento fue de 273.000 millones de pesos. No diga. O sea, se superó la meta en más de un 400%. Entonces, eso es un símbolo de confianza, que es a lo que llegamos entre todos. Y no digo solo de recuperación, Luz María, desde la alcaldía. Eso fue un tema inmediatamente a llegar a trabajar con el sector productivo, a llegar a trabajar inmediatamente con las universidades de nuevo. O sea, la gente volvió a sentir que de verdad teníamos un propósito todos de ciudad, más allá de una alcaldía, porque yo digo que lo bueno que pasa en la ciudad no puede ser de una alcaldía, es de todos, y eso es lo que terminó pasando en Medellín. Entonces usted es como el papá de una familia, entonces me llegó más plata, veo a ver en qué la invierto. Claro, ¿o qué pero fue? primero teníamos un reto inmenso, era el plan de desarrollo. Plan de desarrollo, prioridades bien marcadas en educación, por ejemplo. De 40 billones de pesos de inversión, 8 billones van a educación. Es el rubro número uno nuestro. 40 billones en los 4 años. 40 billones en los 4 años, pero esos 40 billones se van convirtiendo hoy en aproximadamente 45 billones. ¿De dónde salieron esos 5 adicionales? Por lo que estoy el explicando. recaudo. Mayor recaudo, en tanto en industria y comercio como predial, han aumentado. Además, el de industria y comercio ha aumentado también porque hay mayor creación de empresas,
porque hay buena dinámica. Hoy tenemos las tasas de desempleo más bajas históricas, 6.4. Hay buenas dinámicas también porque hay confianza en términos de seguridad. Problemas pueden haber, pero entre el año pasado y son las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años. ¿Pero estaba subiendo un poco este año comparado con el año pasado? Había subido frente al año pasado. Hace 3 meses estábamos en un 16-18% de aumento y hoy vamos en un 6% de aumento. Venimos otra vez disminuyendo por enfrentamiento entre estructuras criminales. Disminución del 25% de hurtos. No es suficiente. Con un solo ciudadano que se siente inseguro hay que seguir trabajando. Y yo no discuto con una persona que dice sentirse insegura. Esa persona tiene la razón. Yo no soy de los que me meto en la pelea de que si percepción o realidad. No, hay temas que hay que mejorar. Entonces pusimos la tarea en enfocarnos en lo principal. Entonces, educación. Ahí tú ves, por ejemplo, cómo hemos logrado en temas de buen comienzo, que incluye el tema de educación, que es el tema de primera infancia, pasar de un presupuesto de 869.000 millones de pesos en los últimos 4 años a 1.5 billones. En buen comienzo mucho se habla del desastre que hizo la anterior administración. Ahí hay temas de corrupción que eso tiene la se logró, Fiscalía. es decir, ¿era algo reparable fácil o cómo fue? Aquí fácil no había nada, porque es que reparar la confianza y reparar esa institución y volver a que esos programas tuvieran de nuevo el impulso, era un trabajo en el cual, gracias a Dios, teníamos una experiencia y gracias a Dios tenemos un tejido social en la ciudad que hizo que pudiéramos recuperar esos programas. Acuérdate que habían cambiado inclusive los operadores. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron esos operadores o usted los cambió? A ver, primero, acá hay unos temas, es que muchos de los temas tienen que ver por procesos, no es solo que yo diga quiero este o quiero el otro, pero muchas de las personas que ellos habían sacado, que eran fundaciones de toda la vida, se han vuelto a presentar y están dentro de esos procesos, ganados dentro de todo el proceso legal. Eso mejora las condiciones del programa. Tenemos atención a 86.000 niños, entre 0 y 5 años, madres gestantes. ¿Cuántos faltan? No, estamos teniendo una buena cobertura. Recuerda que hay uno de los temas importantes que hay que discutir, es la baja natalidad, que eso es uno de los temas que también está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Que hay menos niños. Antes, por ejemplo, la cobertura era de 92.000 niños, hoy de 85.000. Porque ya no hay más niños. Entonces, claro, eso es un fenómeno también que está ocurriendo en términos sociales. Pero entonces, cuando definimos prioridades, una de ellas era el tema del hambre. Por eso creamos la estrategia Cero Hambre también, con las empresas, con las personas independientes. Y mira este tema, por ejemplo, nutrir para sanar, sanar para crecer. El tema de cómo combatir el tema de desnutrición. Por ejemplo, el indicador en los menores, entre 0 y 5 años, en infantil era de 1.1 y lo tenemos en 0.5, el más bajo histórico. Ha bajado mucho, sí. En un año y medio. Todavía falta. ¿En dónde están? ¿En los que faltan? No, ¿Será sigue que todavía no son? un trabajo muy fuerte y aquí por eso la insistencia mía, cuando yo voy en los barrios de Medellín, en las calles y en los barrios, yo le digo a la gente, el niño está escolarizado o no está escolarizado, su bebé está en buen comienzo o no está en buen comienzo, porque que estén en nuestros programas es la garantía que tenemos de que los niños estén recibiendo los nutrientes. Ese es el programa Nutrir para sanar, sanar para crecer, dentro de toda la estrategia de Cero Hambre. Por ejemplo, en instituciones educativas, hemos aumentado ya 25.000 cupos adicionales de los que se tenían en restaurantes escolares, que es el plan de alimentación escolar, que también fue víctima de temas de corrupción en el gobierno anterior. Entonces, si tú te das cuenta, Luz María, todos esos programas fueron primero cubiertos, antes que llegara a lo que hoy estamos presentando. Entonces, por ejemplo, es decir, infraestructuras... trató de llegar a poner la casa en Entonces, orden sí, y había que poner atender la casa en orden, a la claro, población. O sea, y dar prioridades. Primera prioridad, poner la casa en orden. El tema que para nosotros es fundamental y es cubrir las necesidades sociales básicas. Entonces, empezando por la niñez, empezando también por temas de tercera edad, instituciones educativas. Y por eso 1.2 billones de pesos a escenarios educativos, a escuelas. Por eso las 421 sedes Es decir, de alguna manera, durante el primer año fue toda esta primera fase y ahora en este segundo año, que ya usted va a terminar su segundo año. Sí, pero mira las prioridades. Entonces, te digo algunas, por ejemplo, así, para hacer un recuento de los proyectos que vienen, que tú me decías que hablábamos de proyectos. 1.2 billones de pesos solo a infraestructura educativa.
cuando lo normal en cualquier gobierno, lo máximo eran 250.000 millones de pesos. Las 421 sedes educativas públicas, todas van a quedar completamente renovadas. Todas. Esas que se estaban cayendo a pedazos. Sí, exactamente. Todas. Y además, todo el tema de cambio de mobiliario, todas de acá a terminar el 2027. El componente tecnológico renovado, pero además toda la institución educativa en menos de 2 meses van a estar navegando a 900 megasimétricas, cuando navegaban a 20, 30 megasimétricas. ¿Eso qué significa? Yo que me quedé, yo pido es 50 megas. No, sí. Claro, no, pero aquí tú lo tienes, por ejemplo, si tú tuvieras un ancho de banda muy bajito, no podrían estar trabajando acá tantas personas. Porque había como una especie de, no de mito, pero uno pensaba que los colegios y las escuelas estaban conectados, pero al final de la administración anterior vimos que no podían ni hacer las gestiones de matrícula porque... No habían pagado ni siquiera el internet, que fue uno de los temas que dificultó el tema de matrícula para que empezáramos el año pasado como debía empezar. Mira este dato, ahora seguir con infraestructura. Cuando nosotros llegamos en el 1 de enero del 2024, los colegios entraban el 21 de enero. Ajá. Listo. Deberían estar inscritos alrededor de 300.000 niños. Se inscribieron 30.000 niños menos. Ojo con esto. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos el 10%, a buscar a los niños. Pues. Recibimos la tasa de deserción más alta de los últimos 15 años. ¿Qué salimos a hacer? A buscar a los niños. Con papel en mano de direcciones, quien no estaba yendo a estudiar por los callejones, con megáfonos, y logramos recuperar más de 26.000 niños al sistema escolar. Entonces, todo eso era poner la casa en orden. Entonces, te cuento rápido lo de infraestructura educativa. Ahí van las 421 sedes educativas. ¿Qué sigue? Los 10 megacolegios nuevos, los 7 jardines infantiles nuevos, más el mantenimiento de los existentes. Escenarios deportivos. Mejor dicho, va a haber una especie de construcción, una epidemia de construcción en la ciudad en los próximos... Pero mira esto, 6.3 billones de pesos de inversión en infraestructura en estos 4 años. Se generan 180.000 empleos directos. Ahí están los recursos. 180.000 empleos. Sí. Es decir, ya si estábamos en el desempleo en 6,4, pues eso ya va a desaparecer el desempleo. Vamos a seguir bajando y necesitamos una buena dinámica, pero por supuesto esto contribuye mucho también a generación de empleo y a generación de riqueza. Escenarios deportivos. Te estoy hablando de lo que primero fue incluido en el plan de desarrollo, que era poner en orden y recuperar la ciudad. De 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, nosotros recibimos 700 totalmente destruidos. Impresionante. Porque al INDER también se lo robaron, claro. Hace parte de los procesos de corrupción. Pagaban 100 pesos para hacer una cancha y finalmente solo utilizaban 20 pesos y no hacían nada. Y tuvieron más plata y recibimos 700 escenarios totalmente destruidos. Este año he entregado ya 138 completamente renovados. Al finalizar el año van a ser 282 y al finalizar el gobierno van a ser 700 totalmente reparados. Pero además ya vamos a comenzar con la construcción de los recreos deportivos, que son edificios en altura de 4 o 5 pisos con varias disciplinas deportivas. Son 6 recreos deportivos en diferentes comunas y corregimientos de Medellín. Es decir, tienen adentro piscina, cancha de fútbol. Tienen varias disciplinas deportivas, gimnasio, son varias, y con toda la oferta del INDER y de la alcaldía. Los recreos culturales son aproximadamente 4, ya también empezarán construcción y van a ser espacios culturales en diferentes zonas de la ciudad. Proyectos tan importantes como Parque Primavera Norte, en la zona norte, el gran parque al lado de la estación Acevedo, al lado de la zona nororiental, que también le va a servir a la gente de la zona noroccidental. Ya comenzamos obra. Es un proyecto de más de 200.000 millones de pesos, 77.000 metros cuadrados de espacio público, ya arrancamos. Ahí va a haber también un jardín Buen Comienzo. Ahí va a haber también recreo cultural, escenario deportivo y un gran parque. Uno se pone a pensar el año, para un paréntesis para seguir con los proyectos estratégicos. Yo en los últimos 4 años, la administración de Daniel Quintero, uno como que no vio obras y ahora hay una cantidad de plata para hacer obras. ¿Qué pasó entonces? Y tuvieron la plata para hacerla. Lo que pasa es que cuando la corrupción toca la puerta, entonces no se ven las obras y se ve el deterioro de ciudad. Aquí está pasando todo lo contrario. Acá lo que pregunta la gente hoy en la calle es, venga, si ayer anunciaron, por ejemplo, lo del río, hoy anuncian lo del estadio, anunciaron ya los colegios. Por no hablar del mar, ahorita hablamos también del mar. Del Gran Parque Medellín, que es parte del proyecto. Ajá. Y nos dicen, ¿y por qué está rindiendo la plata?
Pues ¿por qué? Porque hay transparencia, porque hay austeridad, porque hay reducción del gasto y porque la gente está pagando los impuestos de manera cumplida. Entonces, si uno fuera a sumar, ¿cuánta plata sería en obra pública? Eso no, estamos es que hablando sin contar estadio, sin contar Gran Parque Medellín, que tampoco estaba inicialmente, sin contar la inversión que anunciamos ayer del tema del río y de mi río y las quebradas, sin contar lo que vamos a anunciar los próximos días del velódromo Martín entonces Emilio esos son Cochise. como 2 billones y pico los que usted me está sumando. Va a subir más. Inicialmente lo que quedó en plan de desarrollo son 6.3 billones de pesos. Ahí no está incluido, por ejemplo, lo que estamos invirtiendo en Metro de la 80, que ya en cronograma completo vamos en 42% de avance de cronograma, porque era todo lo que había que hacer de movimiento de redes. Es que yo no logro entender qué se hizo la plata, porque es que, mire, si usted me dice, llegamos y había deudas, no habían pagado el internet de los niños del colegio, no habían pagado el alumbrado público, ni los servicios públicos. No habían pagado los servicios públicos, no habían pagado los trenes, no hicieron obras, y usted me dice, no solamente vamos a poder construir obras por de las del plan de desarrollo, por más de 6 billones, más lo que estamos incorporando, más lo que se está incorporando, que pueden ser otros 2 billones y medio o más. Sí, entonces estamos hablando de cerca de 9 billones de pesos que no se vieron en la administración anterior. Pues, ¿qué se hicieron? ¿Cómo se esfumaron esa plata? ¿Cómo se esfumó esa plata? Yo diría lo siguiente. Todo el mundo sabe lo que pasó acá. A Medellín se lo robaron y lo saquearon. No es normal que hoy vayan ya 51 personas imputadas, incluyendo el jefe de la banda. Uno de mis compromisos, inclusive en campaña, que todos sabíamos que a Medellín lo habían saqueado, era entregar las pruebas que encontrábamos de corrupción. Entregamos 650 hallazgos. Entonces a nosotros nos han tocado varios frentes, era ir sacando la ciudad adelante, ir demostrando el saqueo, que gracias a eso, gracias a ustedes como medios de comunicación, gracias a veedurías, gracias a personas individuales que hicieron su tarea, que inclusive han sacado libre recientemente. Tuvimos aquí a Tiche y mira que eso es de las cosas bonitas de ciudades. Esto no es un tema solo de los entes de control, fue la ciudadanía, fue la sociedad la que protegió a Medellín. Entonces yo tenía un compromiso, entregamos 650 hallazgos de corrupción de la administración anterior y listo. Y nos dedicamos a seguir trabajando porque al mismo tiempo yo no podía solo dedicarme entonces a decir a Medellín se la robaron, no, pues es que el reto ya sabíamos que la habían robado, el reto era recuperar la confianza y recuperar la ciudad y llevarla a otro nivel. Primer año fue un año, por decir, de estabilización. Ahora este otro año ha sido ya de ejecutoria, se ven resultados y vienen muchas más cosas. Entonces lo importante de esto es que no nos quedamos como sociedad o como ciudad diciendo, ay, nos robaron. No, claro, los responsables tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel. Pero nosotros tenemos que seguir sacando a la ciudad adelante y llevarla a otro nivel. Venga, entonces cuénteme el estadio cómo va a ser. Cuéntele a Déjeme primero le cuento otros elementos que son importantes, que yo creo relevantes para lo que viene. Antes de llegar al superestadio. Para la ciudad. Antes de llegar al estadio, a Gran Parque Medellín, a lo que voy a mostrar los próximos días, que vienen más inversiones, inclusive... Y una vez lo contamos aquí. Inclusive entre el gobernador y yo, que eso ha facilitado mucho ese trabajo entre los dos, porque por ejemplo mira el tema de Túnel del Toyo. Acuérdate que el gobierno nacional no quiso poner la sus plata. Obligaciones con Antioquia. Nos dejó ese elefante blanco. Eso es otra historia, que eso va uno a quedar pensando. Ahorita más tarde hablamos de Petro, hablemos de las cosas. No vale la pena, ni vale la pena. Nosotros estamos dedicados a hacer que las cosas pasen. El gobernador y yo, los próximos días anunciaremos los recursos que pone la gobernación y la alcaldía, porque ahí también vamos a poner unos recursos para terminar la vía al mar, el tramo que le correspondía a la nación. Porque claro, nosotros. Hay que explicarle a los que nos están viendo, porque el gobernador, la gobernación recibió 2 contratos que eran del túnel. No, gobernación y alcaldía. Gobernación y alcaldía. No se te olvide una cosa, es que alcaldía, a ver, a mí, es que yo pero te cuento un poco túnel, esa historia. Pero faltaban los el accesos. El otro tramo. El tramo, sí. A ver, esta historia es que a mí me correspondió en el 2016 inclusive, empezar a poner los aportes desde la alcaldía para el túnel del Toyo. Esa obra completa de la vía al mar se dividió en 2 tramos. Una le correspondía a la gobernación y a la alcaldía y otra le correspondía a la nación. La de la gobernación y la alcaldía la tenemos en 98% de avance de obra. Medellín ya ha puesto a hoy 870.000 millones de pesos en valor presente. La gobernación, más de 1.6 billones seguramente.
porque era el acuerdo entre las partes. Ahora que la nación no cumplió su tramo, entonces ahí fue donde con el gobernador dijimos, venga, el gobernador dijo, venga, devuélvanosla. Y firmamos un otro sí, gobernación, alcaldía, como socios del proyecto, para decir, nos encargamos de ese tramo nosotros. Ya la gobernación puso unos recursos con lo que ha podido destrabar unas obras. Vienen los recursos ya también de Medellín para que podamos soñar juntos, como lo ha dicho el gobernador y lo he dicho yo, de que ojalá en diciembre del 2026 o en enero, febrero, ya tengamos vía al mar. Ah, mejor dicho, casi en un año estaríamos estrenando las 5 horas al Urabá. Claro, entonces mira por ejemplo eso, no solo era tapar los huecos, no solo era tapar los huecos de la corrupción de lo que se robaron en Medellín, era también tapar el abandono del gobierno nacional de Petro hacia Antioquia, y lo estamos haciendo juntos. Con el gobernador hemos venido trabajando juntos en todas las áreas, entonces eso es otro tema importante. Todo lo que ha venido pasando en la ciudad, porque había que recuperar la malla vial. Acuérdate que ya no había jardines. Los jardines. Luz María, es que uno empieza el mobiliario urbano estaba deteriorado. Empieza a hablar de todo lo que había que recuperar y de verdad, esto era un trabajo grande y yo no puedo decir, es que fui yo, no, es que lo que pasa es que yo tengo un gran equipo. Aquí había experiencia, eso fue una de las fortunas buenas de poder llegar a la alcaldía, que me volviera a acompañar gran parte del equipo que ya me acompañó, había experiencia y pudimos parar la ciudad y la estamos llevando a otro nivel. ¿Qué sigue después de todas esas infraestructuras? Entonces, cuando nosotros vimos que ya había ese comportamiento, desde hace un año que yo empecé a ver ya con el secretario de Hacienda, con el de Gobierno, con el equipo, yo dije, venga, acá hay mejor comportamiento financiero, ya se taparon los déficits, estamos teniendo mejores rendimientos, la platica está rindiendo, EPM bien manejada, más utilidades y más transferencias, más transferencias, venga, miremos, aparte del plan de desarrollo, ¿qué más le podemos dejar a la ciudad? Entonces, por ejemplo, la ciudad necesita espacios públicos. Entonces, Gran Parque Medellín es una obra cercana a los 200.000 millones de pesos, que tiene espacios desde la María Luisa Calle hacia la 80 hasta la Mariana Pajón, que ya las dos las estamos arreglando. La zona de la pista, por ejemplo, donde está el tema de trote y bicicleta y que hay un gran parque, ya empieza obras en 2 meses y se entregará en junio. Se produjo un poco de polémica con la presentación del MAR. ¿Usted qué lectura hace ya con el paso del tiempo? No, yo te la voy a contar. No tiene por qué haber polémica. De pronto hay personas que pueden... pareció un poco extraño. No, yo te voy a dar una razón que vale la pena entenderla. Yo voy todos los días a los barrios de Medellín. Lo que más me piden en temas de recreación y deporte y de espacios públicos son piscinas. Piscinas, espacios acuáticos. Para algunas personas que seguro jamás han ido al Juan Pablo II o ni irán, suena muy exótico decir porque van a tener superficie de agua de 1.2 hectáreas. Porque la gente lo necesita. Porque no es un capricho, porque además hay nuevas tecnologías hoy. Es gente que además no tiene niños y no sabe lo que gozan los niños en esos escenarios. Pero no importa, a ver, dos cosas que para mí son importantes. A mí no me importa la crítica ni que la gente cuestione. Yo creo que la obligación de uno como alcalde es dar las respuestas. En últimas no son dineros míos, son dineros públicos. Entonces, cuando alguien cuestiona eso, seguro a veces desde el desconocimiento, yo le doy las razones. Lo que más nos piden son piscinas. El Juan Pablo II, yo que hoy tanto entreno allá, hay que ver las filas desde horas de la mañana de las personas y niños de todas las comunas y corregimientos que quieren entrar al Juan Pablo II. De pronto hay personas que tienen finca, que van a otras cosas, que tienen un club y que entonces nunca han pasado por allá, ni saben lo que necesitan hacer los niños. Entonces hay que explicarles, venga, hay recreación, un tema de salud mental, un tema de esparcimiento. Por eso el proyecto es integral. Igual allá hay unas piscinas. ¿Ese cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Ven, te cuento esto. Son unas piscinas que son obsoletas, que llevan construidas ya más de 25, 30, 40 años. Entonces la piscina de olas, por ejemplo, no solo se va a renovar, sino que va a tener mayor capacidad. Y el otro espacio, hay unas tecnologías que existen hoy en el mundo, como un tipo de mar o lagunas artificiales, donde la construcción y la operación, ojo con esto, y la operación y el mantenimiento es 3 veces menor que una piscina. ¿Ah, sí?
Entonces, y corre por cuenta de quien la vende, a veces acá, claro, hay gente que no logra o entender, o porque no fuimos capaces de explicarlo lo suficiente, o porque entonces porque hay gente que tiene otras cosas o no le gusta. Que le gusta cuestionar pero eso todo. no pasa nada, no pasa. Por ejemplo, el estadio, hoy pero viendo... venga, yo termino esto, pues Luzma, déjeme, termino esta que es importante. El Gran Parque Medellín, todos esos espacios son 100% públicos y son para nuestra gente, especialmente para las familias de menos ingresos en la ciudad. Todo ese proyecto tiene que estar listo en abril del 27. ¿Eso va a costar la entrada o va a ser gratis? La pista va a tener una operación como funciona hoy el Juan Pablo II, pero gran parte de la entrada es subsidiada y se hace muchas veces con recursos de la alcaldía y también de cajas de compensación, como Confama, como hoy lo hacemos, y como con Fenalco. Pero la gente necesita espacios. Uno de los problemas más graves que tiene hoy la ciudad es el tema de salud mental. Necesitamos espacios públicos, necesitamos grandes parques. Ese parque va a tener otra funcionalidad además de eso. Hoy la pista de trote y de bicicleta es de 1.6 kilómetros, 1 milla. No cabe la gente. Entonces, claro, el que no va y no la conoce, entonces dice, no, ¿eso para qué? ¿Para qué? El deporte es fundamental en una ciudad. La vamos a llevar a 3 kilómetros. Todo ese parque y toda esa recuperación de espacio público es para la ciudad. Entonces, eso lo vamos a seguir explicando, se va a hacer, es un tema importante para la ciudad. Al mismo tiempo, ya empezamos la construcción de Primavera Norte. 77.000 metros cuadrados de espacio público en la zona norte. Ya arrancamos las obras. Entonces arrancamos obras por toda la ciudad. ¿Son igual de grandes? No, ¿cuál es más grande? ¿Primavera Norte o el Gran Parque? Tiene un poco más de área el Gran Parque Medellín. Esta, por supuesto, va a tener unos equipamientos que además son espectaculares y de primer nivel, pero además coincide con lo que lancé esta semana de Mi Río y Mis Quebradas. Uno de los puntos críticos del río más complejos es ahí al lado de la estación Acevedo, justo donde vamos a construir el Parque Primavera Norte. Ese punto crítico necesita una inversión solo de 30.000 millones de pesos y lo va a hacer también el distrito, aparte de toda la inversión que necesita el parque. Entonces, todo eso va como teniendo una coherencia de acuerdo a la inversión que necesita la ciudad. Entonces, son muchas obras que ya te he hablado de ellas. Pero venga, hablemos de la del río y de las quebradas. Entonces hablemos de esta que es un reto. Esa del río y las quebradas, pues uno ve una inversión importante, pero pues uno supone que para resolver o para el problema futuro del cambio climático, pues se requiere más. Sin embargo... El problema presente. ¿Cómo? El presente. El presente. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué se busca con esta gran inversión? Bueno, ¿Solo mantenimiento de ríos y quebradas o algunas soluciones? Nosotros tenemos una red hídrica muy grande y muy importante. Cuando uno mira desde la estructura natural de nuestra ciudad, aparte de lo artificial, Medellín podríamos decir que es montañas y agua. Impresionante, son 4.200 quebradas. Entre todas las comunas y corregimientos. Pero bueno, bajando de las montañas todas esas quebradas. Entonces, no todas tienen la misma capacidad hidráulica, no todas representan un riesgo, como para empezar a aclarar. ¿Qué pasa? Aquí hubo un crecimiento muy fuerte y se sigue dando, especialmente en los bordes de la ladera de la ciudad, hay zonas de alto riesgo, estamos también en la discusión de lo que viene el plan de ordenamiento territorial. Entonces nosotros, primero que todo, sí estábamos ya haciendo. Lo que pasa es que hoy es necesario y si teníamos más recursos, había que priorizar eso. Por eso veníamos priorizando primero ese proyecto, antes que el estadio, antes que el tema de Gran Parque Medellín, antes que este otro tema, por ejemplo, que viene de velódromo, pero había que terminarlo de estructurar bien y con los estudios para poderlo lanzar y empezar inmediatamente. Te pongo 2 ejemplos. ¿Por qué lanzamos el proyecto que se llama Mi Río y Mis Quebradas? Primero, porque yo recuerdo desde que yo era niño que en Medellín había un programa que llamaba Mi Río. Claro. Y que era no solo de intervención en el río, sino de cultura ambiental. Eso pregunté yo, ¿por qué no se creó una institución? ¿Cómo fue la solución que se pensó? Hay mucha institucionalidad hoy en la ciudad y tenemos recursos a través de varias instituciones. Entonces, claro, yo lo que quise fue recuperar el programa que se llama Mi Río, y ahora le pusimos el apellido que es Mis Quebradas, porque necesitamos intervenir toda la red hídrica de la ciudad. Y yo dije, no es para crear burocracia, es para articular desde ahí, asignado a la Secretaría de Medio Ambiente, articular todas las entidades que tienen que ver hoy con el río. EPM, Metro, Área Metropolitana, más todas las secretarías. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Para que tengamos claro también, de acuerdo al balance de recursos que siempre se han invertido histórico.
Lo normal que se invertía en el río en cualquier cuatrienio de gobierno era alrededor entre 20, 25 mil, 30 mil millones de pesos en puntos críticos. Y hoy son 600. Nosotros vamos a invertir solo en el río Medellín 120 mil millones de pesos. Entonces, 6 veces más o 5 veces más de lo que invertía cualquier gobierno. Recursos, ¿cómo lo estamos canalizando? Área metropolitana, que son recursos además de Medellín. Porque le iba a preguntar, porque el río son los municipios también del área metropolitana. Sí. Medellín se va a encargar y los Medellín, otros municipios también que el área metropolitana se financia con recursos proporcionales de cada una de las ciudades. Medellín como municipio núcleo aporta casi el 83% de los recursos. Pero ese proyecto es prioritario. Ese proyecto, por ejemplo, de intervención del río, lo aprobamos en Junta Metropolitana por unanimidad todos los alcaldes del área metropolitana. Y es atender el río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Por ejemplo, uno de los proyectos especiales, aparte de esos 120 mil millones de pesos, va a ser la intervención que vamos a hacer en el nacimiento, en el Alto de San Miguel, en Caldas. ¿Qué significa eso? Es decir, la gente allá, por ejemplo, ahí nace el río Medellín. Sí. Que eso es un paseo muy tradicional en las familias, pero que hay que cuidar eso, porque no se puede volver, es un proceso que es algo bonito para ir a la naturaleza, pero la gente termina destruyendo la naturaleza. Lo que terminaba siendo un ecoturismo termina acabando ¿Pero con qué tipo de intervención se les va a hacer? Un parque ambiental. Un parque ambiental, cuidar el nacimiento del río y empezar, porque ahí van muchas personas día a día, y lo vamos a hacer en el municipio de Caldas, y ahí estamos de acuerdo todos los alcaldes del área metropolitana. Vienen las intervenciones de los puntos críticos del río, que esto es importante. En el 2012, la Universidad Nacional realizó un estudio que demostró que habían 84 puntos críticos. A lo largo de estos años... Sobre todo para el tema del metro también, ¿o no? Para todo. El metro de 25, de toda la longitud del río, que son unos 120 kilómetros, de todo el río completo Medellín, desde el origen hasta su desembocadura, hay 25 kilómetros que están canalizados. Y de esos 25, 16 kilómetros está ahí la vía férrea. Entonces ahí hay especial atención también. A lo largo de estos años, en toda la alcaldía se han invertido unos recursos, como te digo, entre 20, 25 mil, 30 mil millones, que habían atendido unos puntos críticos. Acá faltaban 30 puntos críticos por intervenir. Todos los vamos a intervenir, ya estamos interviniendo 17 por un contrato de 35 mil millones de pesos desde el área metropolitana, ya están interviniendo. Viene un nuevo contrato de 40 mil millones de pesos para otros 10 puntos críticos. Desde el metro se atenderán otros 2 puntos críticos con 15 mil millones de pesos que destina el metro, y nosotros el otro punto crítico directamente, que es el de la zona de Primavera Norte. Eso es lo que es Río Medellín. ¿Se busca, pues con eso se espera que las socavaciones del metro no vuelvan a ocurrir o...? No, uno de los temas importantes acá es el lecho del río ha bajado. En parte lo que se está mirando es si la socavación que se generó en el metro tuvo que ver justamente con ese fenómeno donde baja el lecho del río y genera una socavación, porque la placa, por ejemplo, estaba intacta. Eso fue un evento súbito e imprevisible, lo determinó EPM y lo determinó el mismo metro. Se arregló en tiempo récord, acá hay capacidades técnicas y gracias a Dios tenemos todas estas empresas públicas alrededor que siempre están listas para responder. Pero uno de los temas que sigue también es hacer el análisis, aparte de los puntos críticos ya identificados, cuáles más se puedan identificar. Oye, y las personas que viven alrededor de las quebradas, que a cada rato, cada que llueve, entonces se asustan y pues se asustan con toda razón porque bajan esas quebradas como la loca. Sí. ¿Para qué va a ser esta intervención? ¿Para qué va a ser ¿Por qué llama Mi Río y Mis Quebradas? Porque la intervención tiene que ser integral. Lo que tú dices es muy cierto, Luz María. Yo que estoy en los barrios y que siempre estoy, sobre todo cuando están los problemas del invierno, cuando vemos las tragedias, hay familias que viven al borde de quebrada o en un barrio donde se inunda una quebrada y genera desastres. Cada que llueve, esas familias no tienen vida. Hay unos puntos muy identificados que es el recurso que se necesitaba, por eso teníamos que llegar a esa cifra de la inversión total. Y vamos a invertir entre lo que ya estamos haciendo y lo que viene, más de 400 mil millones de pesos solo en quebradas, desde el distrito.
Entonces son 351 puntos críticos de 91 quebradas, donde la mayoría de los riesgos están situados sobre la zona, sobre el costado oriental, parte alta, y en parte también sobre el costado occidental. Esos puntos críticos se atienden en 91 quebradas, pero aparte de eso, realizamos 21 grandes obras hidráulicas. Ejemplo, como ya entregamos la quebrada Malpaso, totalmente regulada y canalizada, estamos interviniendo la Honda. Muchas se van a canalizar. Más que eso, porque es todo un tema de garantizar la vida, es una forma de ordenamiento del territorio, es una forma de poder generar espacios públicos. Lo que prevemos con esta intervención es que vamos a poder generar en los barrios de Medellín, alrededor de intervención de quebradas, 40.000 millones de pesos, 40.000 metros cuadrados nuevos de espacio público. Entonces, mira que la inversión ya no solo es el río, sino que es las quebradas. Esta inversión, por ejemplo, lo normal en quebradas en cualquier gobierno, pero que sobre todo era por temas de urgencias manifiestas, cuando ya había un desastre que ya entonces había que intervenir. La mayoría de las intervenciones oscilaban entre los 50, 60, 70 mil millones de pesos en cualquier gobierno. Entre 2024 y 2025 ya hemos invertido 132 mil millones de pesos en temas de mitigación del riesgo y el mantenimiento de quebradas. Ahora viene otra gran apuesta para llegar a una cifra histórica superior a los 410 mil millones de pesos. Entre río, quebradas, entre temas de monitoreo que tiene que ver con todo ese paquete, como temas como el CIATA, que son tan importantes, más la red de sistema de alertas tempranas, vamos a invertir 663 mil millones de pesos y 3 proyectos estratégicos dentro de esto, aparte de lo que ya te mencioné: el Alto de San Miguel en Caldas, la famosa aula ambiental que está abandonada, que es la que queda ahí sobre el río. Ajá. Cuando uno va hacia la zona norte, la vamos a recuperar. Eso con el propósito de que la gente aprenda mucho del río. Que la gente aprenda también, con el propósito de que ahí se pueda instalar también equipos de red de monitoreo, el CIATA, de red de prevención, Secretaría de Medio Ambiente, recuperar también ese corredor, y lo vamos a recuperar. Y finalmente, el tema también que fue concebido en su momento como un tema de recuperación del río a través de espacios recreativos, también unos recursos que vamos a invertir en el Parque de las Aguas. Los urbanistas suelen decir que el problema no son las quebradas, sino la manera como se construye. Pues vamos a seguir construyendo como venimos construyendo, para que eso no se vuelva. Es que es una realidad social que nosotros tenemos y no es nueva. Es que las laderas de Medellín empezaron a ser ocupadas desde la década especialmente de los 80. Y vemos todos los días cómo tenemos una carga social más fuerte. Por ejemplo, cómo ha aumentado el desplazamiento del campo hacia las ciudades por la violencia. Cómo, por ejemplo, ha aumentado la población más pobre, también entendiendo la población migrante venezolana, ¿dónde está llegando? El 10% de la población de Medellín ya es población migrante venezolana. La mayoría llega a Medellín con lo que traen puesto. Una tragedia lo que generó esa dictadura que otros tanto defienden. Nosotros, cuando vamos a los barrios de Medellín y cuando estamos justamente viendo la ocupación del territorio, es el mismo fenómeno que había ocurrido desde los 80, ocupación de cauces. Te digo algo, ¿por qué crees que tuvimos que intervenir nosotros, por ejemplo, en la lateral Altavista, que es uno de los riesgos más grandes que teníamos latentes con las crecientes pasadas, y tuvimos que demoler 160 viviendas? Pero no sacando a la gente a las patadas, todo lo contrario, es diciendo a la gente: usted no puede estar ahí, viene una nueva creciente, se los va a arrastrar. Declaramos el riesgo, dimos toda la asistencia social, arrendamiento temporal, acompañamiento, empezó a buscar viviendas y atendimos las familias. Si no hubiéramos intervenido esa quebrada Altavista, estaríamos hablando de una tragedia en el invierno que acabamos de tener y en el que estaba terminando hace aproximadamente 2 o 3 meses. Claro que es verdad que hay ocupaciones de cauce. ¿Por qué? Porque son... Pero no son solo los informales, sino también los constructores formales también han construido como regular. Tocaste un tema que es muy importante. A ver, una cosa es la construcción irregular de una persona que llega, que no tiene dónde asentarse y va a buscar y se hace al lado de una quebrada, busca no porque quiera estar ahí, porque le toca. Pero también hay que decirlo, y jamás sin generalizar, porque
Yo creo que la mayoría de los constructores que tenemos aquí son honestos y son buenos, pero también nosotros hemos encontrado irregularidades de desvío de cauces, de quebradas, de que construyen... Hay que hacerle un llamado a toda la gente que... No, pero no solo el llamado, nosotros tenemos muchos procesos también administrativos de suspensión y cierre de obra. Pues lo que iba a hacer Aguas Vivas, que era sobre una reserva, querían. Y muchos otros proyectos también que habían desviado quebradas. El tema, por ejemplo, de los balsos, de ese gran deslizamiento que tuvimos ahí. Que estuvimos cerrada la vía un tiempo y que todavía no se acaba de solucionar. No, vamos muy bien y las obras siguen avanzando. Y ya se abrió la vía, pero se ve ahí la gente trabajando. Pero parte, por ejemplo, de lo que tenemos de edificaciones aguas arriba, identificando con Corantioquia, con área metropolitana de la alcaldía, era como algunas, por ejemplo, estaban construyendo por fuera de donde había sido aprobado, áreas mayores a las que habían sido aprobadas, desvíos de quebradas. Entonces, ojo con eso. La gente queriendo moverla como pasaba en las fincas de antaño. Claro, pero yo te voy a decir algo, eso es corrupción. Claro. Y esas personas están denunciadas. Y esos procesos administrativos están andando. Por este caso de los balsos hay unas personas denunciadas. Sí, señora. Y están en los procesos administrativos desde Corantioquia y nosotros también denunciamos y se está llevando ese proceso. Y muchas de esas obras, desde la parte alta, están suspendidas por orden administrativa nuestra y de Corantioquia y otras del área. Ahí estamos actuando. Entonces volvamos al tema fuerte también, porque el tema hídrico, el riesgo es en todas. Lógicamente se vuelve mucho mayor en la zona de ladera nororiental, noroccidental, centrooriental y noroccidental. Pero en todas partes hay riesgo por quebrada, en el Poblado hay riesgos por temas de quebrada. La Presidenta, por ejemplo, que es una quebrada, la que termina llegando hasta la zona abajo del Poblado, lo que siempre se inunda. Esa quebrada también se está interviniendo. Ahí se juntan la Presidenta y la Poblada y es la que inunda la parte de abajo, por ejemplo, hacia Monterrey. Tremendas inundaciones. Esa está concebida dentro de los recursos que se van a invertir también. En zonas como la nororiental, por ejemplo, la quebrada La Máquina, que ha generado tantos desastres, esa está también priorizada. La Honda la estamos interviniendo. El Indio, que es la que genera la inundación abajo, por ejemplo, en Premium Plaza, también ya se interviene. En la de la Feria de la Ganado en la zona norte ya la estamos interviniendo. Toda esa intervención a través de la red hídrica es la que determina el crecimiento de la ciudad. Y eso era lo primero, y ahí estamos ya interviniendo. Que eso también esperamos que defina mucho el POT también, ¿no? En gran parte, yo en los próximos días voy a mostrar parte ya de los estudios que tenemos del POT, de todo lo que se ha adelantado este año, porque el año entrante entramos en modo discusión POT de mediano plazo, que el proyecto debe ir al Consejo. Sí. Y cuando observamos los mapas de las zonas de alto riesgo, ya consolidados, adquieren más relevancia y más importancia el proyecto que lanzamos, por ejemplo, como Mi Río y Mis Quebradas, y que va a ser fundamental para el ordenamiento del territorio. Entonces mira que hemos venido avanzando en muchos frentes al mismo tiempo, pero este es importante, y yo se lo dije al equipo: si tenemos más recursos y logramos más recursos, hay que invertir más recursos. Sobre todo también en la pedagogía, que aprendamos mucho. Educación ambiental. Y control territorial, para que la gente no se... Sí, y sabes otra cosa, Luz María, que yo le digo mucho a la gente en los barrios, porque, a ver, nosotros hacemos limpieza de quebradas en verano. ¿Y sabes qué nos encontramos siempre? ¿Y qué tal que no hubiéramos hecho la limpieza de quebradas juicioso del año pasado y este? Vea, colchones, escaparates, la gente tira toda la quebrada. Motos, lavadoras, la gente cree que son botaderos. Por más obras hidráulicas que hagamos, si no hay cultura ambiental, vamos a seguir teniendo desastres. Entonces toca hacer un trabajo. La cultura ambiental es fundamental. Pero venga, es que se nos va a acabar el tiempo y usted no me va a contar del estadio donde no sé si va a ser campeón de la Copa Libertadores Nacional o Medellín. Sino que yo quería venir en orden. Lo que sí vamos a tener, creo yo, rápido es final de Copa. Final de Copa, podemos pedir final de Copa entre Nacional y Medellín. No, eso no sé. Muy bien. pero no de Copa Libertadores. De Copa Colombia. De esta Copa vamos muy bien. Y de pronto se nos da la de la Liga. Vamos a ver si no quedamos en el mismo grupo y si le va bien a los dos equipos. Yo pero quería, porque siempre es importante mostrar la línea de tiempo de cuáles eran los retos que teníamos y a dónde vamos. Este proyecto del estadio, al ver que íbamos a tener unos recursos adicionales que estábamos ya priorizando en las grandes necesidades de ciudad, y que esto es un proyecto importante, lo veníamos trabajando hace meses. ¿Qué logramos?
y es lo que presentamos el día de hoy. Logramos presentarle un proyecto a la ciudad que es el estadio que la ciudad se merece. Aumenta aforo, o sea, espectadores, va de 44.000 que hoy tiene, de capacidad a 60.000. Eso va a ser difícil llenarlo ahora. No, por Dios. Se llenará fácil. Eso se va a llenar muy fácil. Las hinchadas más fieles hoy. Son las del Nacional y las Y del no Medellín. hoy. Además es el clásico hoy más importante en Colombia. Las dos hinchadas, fútbol en paz. Trabajamos con las barras. Eso se nos va a llenar. ¿Y eso va a Entonces, inhabilitar el estadio por un tiempo? Entonces ahí voy como en esta explicación. ¿Qué va a tener el estadio y qué es la nueva renovación? Vamos a crecer en altura. Vamos a tener una tercera tribuna hacia arriba. El sistema constructivo del estadio, como se construyó baja, como se construyó luego alta, son estructuras aisladas la una de la otra. Aquí vamos a poder construir la tercera tribuna con un método constructivo que no se soporte en la estructura actual. Sino por fuera. Exactamente, y que nos permitirá además ser el soporte tanto para la zona justamente que terminará siendo este espacio pues que es importante donde termina tapando las tribullas el techo y que termina siendo por fuera como la nueva piel del estadio, que queda espectacular. Que se ve muy moderno, como los estadios uno de los estadios más europeos. modernos. Además... Pero si va a ser muy moderno, va a ser un añadidito ahí. No, pues es que yo no sé si ya viste el video. Yo Añadido. ya vi, sí. Vea, Luz María, le muestro añadido. Dígame usted si esto es un añadido. No, yo creo en su palabra, no me tiene que mostrar nada. Pero es que yo quiero que lo vea. Míreme esto. No, es que es divino. No, es este que es un la foto estadio. Se ve divino. No, pues yo no dudo de que se va. Pero aquí la responsabilidad es entregarle un gran estadio a la ciudad y por eso es una inversión importante. Y no es solo el tema de cambio de piel o tener un techo, básicamente techada la zona de las tribunas, es tecnología, es también cambiar toda la silletería, es cambiar toda la red hidrosanitaria, la red eléctrica, es renovar el estadio completo nuevo, es tener mayores accesos por seguridad, disminuir los tiempos de ingresos, duplicar el número de torniquetes, tener 4 rampas que te den ingresos ya también al segundo nivel. Yo soy usuario del estadio, yo voy mucho allá con mis hijos, Emilio, Pedro y con Margarita, entonces yo sé lo que hay que hacer allá. Si se hubiera diseñado un estadio que fuera a aumentar capacidad hundiendo la cancha, como lo han hecho algunos estadios en el mundo, esa era una opción, pero sería más costosa. Esa tecnología que tiene el del Real Madrid. Sí. Por el tema del nivel freático. Segundo, tendríamos que cerrar el estadio 2 años. En cambio, como vamos a construir hacia arriba, ya lo dirá el cronograma, porque por ejemplo, esto va a ser una realidad, nosotros ya empezamos estudios de suelos hoy. ¿Nos inspiramos en algún otro estadio? ¿Nos inspiramos en algún otro estadio? Interpretando mucho lo que está pasando hoy en el mundo y en las nuevas tecnologías también, y por supuesto buscando tener un sello propio también de lo nuestro y dejando un estadio espectacular para la ciudad. Nosotros, por ejemplo, ya empezamos estudios de suelos hoy. En enero tiene que estar... Es decir, ya arrancó hoy lo del estadio. No, ya arrancó. No, el estadio arrancó hace meses porque llegar a lo que hoy tenemos... la planeación y el diseño y todo. Y el diseño preliminar y tener la estructura ya se clara. tiene el diseño. Pero... Entonces ya viene que es a través de este primer diseño preliminar, viene ya la contratación del diseño definitivo, que es lo que va a curaduría en enero. En abril, licitación pública. Los recursos ya están garantizados. Están garantizados los recursos, totalmente transparente, que la gane el mejor. Yo le he dicho al equipo, pongan las condiciones más altas, que la ganen los mejores siempre, como en todos los proyectos. En mayo, junio empezaría la obra. Y el equipo yo le pregunté, ¿cuándo podemos terminar el estadio? Pregunta de alcalde. Entonces, me dijeron, los cronogramas nos dan completo el estadio diciembre del 27, o sea, finalizando mi gobierno. ¿Qué les dije yo? Yo le dije, nada me encantaría más en la vida que yo mismo poder entregar el estadio, pero revisen bien los cronogramas, porque los cronogramas técnicos no son los cronogramas del alcalde. Eso es como cuando uno contrata a alguien que le haga alguna cosa en la casa que no está a tiempo nunca. Entonces uno tiene que, pero no solo por eso, sino porque realmente es la responsabilidad de que las obras se entreguen de acuerdo a lo que requieren. Yo no voy a presionar nada para adelantar. Yo le he dicho, esta es una obra que tiene que quedar espectacular, que tiene que ser muy segura. Ojalá yo lo alcance a entregar en el 27, de acuerdo a ellos, como dicen, de cronograma. Claro. Pero si por alguna razón el sistema constructivo muestra que necesita 2, 3 meses más o 4 meses
y le toca inaugurar otro alcalde, ¿qué problema voy a tener yo con eso? Si lo que uno quiere es que esas obras queden para la ciudad. Entonces, estadio va a ser una realidad, vamos bien, y vienen anuncios de nuevos proyectos. Eso es pues me parece fenomenal todo lo que ha planteado, pero le quería preguntar, siempre como cuestionamientos de que el estadio finalmente, que a los equipos de fútbol se les alquila barato, hay una discusión a ese respecto. Eso... Acá hay dos discusiones alrededor de este tema. Hay dos discusiones que son fundamentales y que son importantes que la gente las sepa. ¿Por qué tomamos la decisión de construir el estadio con recursos 100% públicos? Justo para no perder el control de un estadio que es importante para una ciudad, tanto para el fútbol como para tantos eventos. Lo que tenían contemplado antes, en el anterior gobierno, era entregárselo a un privado. ¿Y sabe cuánto se quedaba el privado con ese estadio? 29 años. Y él lo alquilaba al que quisiera. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería el riesgo social con los equipos, con los eventos y con otra cosa que para mí es muy importante? La gente que vive del estadio, los venteros del estadio. Yo no sé si tú vas a fútbol o no vas, pero yo que he ido desde chiquito y muchos de los que están acá, ahí hay gente que lleva toda la vida vendiendo afuera, vendiendo adentro, han sacado su familia adelante. Son muchos. En el gobierno nuestro anterior, nosotros identificamos cómo desde gobiernos anteriores les habían entregado todos esos negocios del estadio a algunos particulares que ni vivían acá y llenaban de plata con el trabajo de esas personas. ¿Qué hice yo? Acabé esos contratos y les entregué el arrendamiento directamente a los venteros del estadio, a los que sí trabajan ahí. Hasta los venteros estaban tumbándolos. A los que sí trabajan ahí. ¿Y qué hice ahora? ¿Qué les dije? Que era la preocupación de ellos. Tranquilos, el estadio lo vamos a construir con recursos públicos, ustedes no van a ser desplazados del estadio, todo lo contrario, les vamos a ayudar, sus negocios van a ser mejorados, ustedes los vamos a capacitar para que presten un mejor servicio, porque tienen que aumentar el nivel de capacidad. ¿Es mito o realidad que los equipos de fútbol pagan poquito comparado con otros? Hombre, no, pues si tú lo comparas con el Real Madrid, si lo comparas con el Barcelona, pues uno puede tomar decisión, pero para nosotros, que uno de los temas que yo voy a hablar con los equipos, porque hay una pregunta que hoy salió en redes y que me la preguntaron, y me decían, Fico, y entonces va a haber un estadio espectacular y vamos a aumentar el aforo, ¿cómo hacer para que no se disparen los precios de la boletería? Eso lo manejan los equipos, nosotros cobramos un arrendamiento. Yo sí voy a hablar, que estuvieron ahí los dos presidentes de los equipos Nacional y Medellín, es venga, aquí vamos a aumentar aforo, es bueno también para los equipos, pero aquí no puede haber una disparada de precios Eso hay que hacer boletería subsidiada. Depende mucho también de cómo lleguemos nosotros a un acuerdo, de cómo se explota el estadio, de cómo se arrienda y de cómo ellos pueden tener justamente el tema de boletería. Van a tener el estadio va a tener 16.000 cupos nuevos. Imagínate lo que significa eso para un equipo, lo que significa para la fiesta del fútbol. Tenemos esos dos grandes equipos. Dicho, se van a enriquecer esos equipos. Tienen que presentar buen espectáculo, pero tienen más posibilidades. No lo planteen así. Y es más, los equipos sí tienen que ser rentables. Porque si no, total. ¿De dónde traen jugadores? Pero no lo planteen. Pero que como le devuelvan también a la sociedad. No, sí, pero yo hablé, hoy estuvieron ellos allá. Ellos son conscientes de la importancia que tiene ese estadio, ellos son conscientes de la importancia social que juegan, un papel en la ciudad que juegan tanto el equipo Medellín como Nacional. Hoy estamos haciendo el tema de fútbol en paz, por ejemplo, con las barras, con los hinchas, está funcionando, pero todo eso hay que cuidarlo. Entonces hay un tema que nos quedó suelto porque tú me preguntabas sobre los cierres. Entonces recuerda, si lo hacíamos hacia abajo, y aumentar capacidad, los costos mayores de construcción, 2 años cerrado el estadio. Hacerlo para arriba nos va a permitir ir construyendo, que el estadio no se cierre del todo, seguramente en algunos momentos va a tener cierres parciales, y si en algún momento más adelante, ya en el montaje de la superficie, del techo, de lo que se necesite, u otras obras, o de ya poner todas las tribunas en la parte alta, hay necesidad de cierres de acuerdo al cronograma, se le informará con muchos meses de anticipación a los equipos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿La gramilla le van a hacer algún cambio tecnológico? La gramilla también cuando se inaugure va a ser una gramilla totalmente nueva, aunque la que tenemos es muy buena. Es de las que tiene mejor calidad, pues además certificada en el mundo. Un tema importante también del fútbol. Hay un templo del fútbol, por decirlo así, para el fútbol antioqueño, el Cincuentenario. Ajá, claro. El Cincuentenario, yo espero anunciarlo en menos de 10 días. ¿Un estadio alterno?
se le va a mejorar y va a tener cuánta capacidad. Vamos a mejorar ahí la capacidad, estamos terminando de hacer unas cuentas, puede servir para partidos alternos, no con la misma capacidad que tiene, por supuesto, el Atanasio, pueden jugar, otros equipos pueden llegar también a la ciudad. Y además es un centro formativo del fútbol antioqueño. Eso es como Londres, que tiene como 10 equipos de fútbol, que Medellín salga en muchos equipos de fútbol. Sí, pero mira esas hinchadas tan fieles, o sea, pero mira. Y me decía también del velódromo, porque ya entonces, se nos acabó el tiempo. Cincuentenario, termino con esto, cincuentenario lo anunciaré los próximos días. Velódromo Martín Emilio Cochise, caído. Cochise es una belleza, además, lleva su nombre. Oiga, yo vi compañero de Cochise en el consejo, además. Me lo encuentro allá montando bicicleta en el Juan Pablo. En la anterior administración le tocó, estaba cerrado, bloqueado, lleno de huecos, le tocaba a él a sus 80 años saltar por encima de la baranda para poder entrar al... La ciudad va a ver lo que viene para el Martín Emilio Cochise, que lo venimos trabajando. La próxima semana anunciaremos también y mostraremos las obras de la recuperación del Alfonso Galvis, que es la pista de atletismo, porque en junio del año entrante nos vamos a traer los Panamericanos de atletismo, vamos a renovar la pista y además para la gente, a los amateurs, para los deportistas que van a practicar como para los profesionales, va a quedar espectacular. Este año entregamos todas las piscinas completamente renovadas, las de la unidad deportiva, renovamos completamente la torre de clavados, por ejemplo, que tenía más de 50 años, ya pudimos hacer los Panamericanos de natación. Ya entregamos la pista de Belén de atletismo, que también la habían dejado destruida. Entonces, no, mejor dicho, Luz María, plata es lo que hay. Dos cosas, ahí es mucho amor por la ciudad, hay conocimiento, hay propósito, porque no es solo que la administración diga va a hacer esto, no. Cuando yo voy a los barrios, la gente es la que me dice, Fico, venga, mire esta cancha cómo está. Entonces yo voy, la reviso con mi equipo y digo, aquí va. Y las canchas que vienen para los barrios, todas van a quedar nuevas, todas. No hay una sola que va a quedar en regulares condiciones, todas están garantizadas. Se demuestra que gobernar con transparencia, con austeridad y con amor sí da resultados, pero no solo un equipo de gobierno, no. Aquí hay un tema de fondo, es la gente de Medellín. Total. Todo lo que se está logrando, nosotros administramos recursos y tenemos la responsabilidad, pero todo eso se está logrando gracias a que la gente paga los impuestos de manera cumplida, y para mí es un orgullo que la gente vea que se están haciendo las obras, que estamos mejorando. Y un tema para la gente, Luz María, yo sé que siempre hay necesidades, yo soy el primero que soy consciente, y créame que si hay alguien que se mortifique porque un hueco, porque ve una persona que esté aguantando hambre, porque ve un niño que esté desescolarizado, porque ve un viejito que no tiene la alimentación, lo dejaron tirado, o porque hay una escuela medio mal, el que más se atormenta soy yo. Vamos por partes, vamos arreglando todo. Siempre hay cosas que hacen falta, pero hay que seguir manteniendo el orgullo por Medellín, hay que seguirle diciendo a la gente en las comunidades que siga construyendo tejido social, que el presupuesto participativo, donde hay una responsabilidad de las comunidades, que voten los proyectos que son necesarios para el barrio. Por ejemplo, en el tema de red hídrica y de quebradas es fundamental, en las becas para los jóvenes. Venimos reconduciendo también con la comunidad la votación de PP, dirigiendo para que la comunidad se le muestre lo importante que tiene que hacer y votar en los proyectos que ahí traen desarrollo. Pues María, vienen más cosas. Bueno, no, pero ya suficientes por hoy. Pero es administrar la ciudad en el día a día. Tenemos un gran equipo, pero menos seguir. Menos mal no eligió la fecha para darle ese regalo a Medellín en los 350 años. Menos mal no fue previsto, pero me parece que es un buen regalo. En la fecha. Yo digo que todos los días son buenos para darle buenos regalos a Medellín y darle alegrías a la gente. Coincidió con 350 años, claro. Pero son proyectos que los veníamos estructurando ya hace muchos meses. Y ojo que estamos estructurando todavía otros. Y le agradezco en particular que le ponga atención a lo del río de las Quebradas, que me parece que es fundamental para que todos aprendamos de verdad a ver cómo, decíamos el otro día, así como vivimos 350 años en Medellín, ese es fundamental para poder vivir otros 350 años. Y tú dijiste algo, no solo la intervención física acá, para mí va a haber un tema fundamental en esta estrategia de Mi Río y Mis Quebradas, y es la educación ambiental, en nuestras escuelas públicas, en nuestras escuelas privadas, en todas las instituciones educativas. Y ojo, pues que me olvidé un tema que después me invita a hablar de ese. Es que también resolvimos el chicharrón que recibimos Federico, de pradera. segunda parte. Pero de pradera.
No le olvide que cuando no, llegamos claro. a la alcaldía, No, es que ustedes PM, lo documentaron muy claro, bien, claro. cómo estábamos a punto de entrar en una crisis sanitaria ambiental, Se nos iban a porque estos desbordar otros las irresponsables no habían hecho lo que tenían que hacer, construyendo el vaso La Piñuela, porque ya había colapsado el vaso Altair. Otra vez digo, Ya tenían entregamos 8 Altair. billones de pesos. Ah, ¿Qué por hicieron Dios. con 8 billones de pesos Pero, que no María, arreglaron no, el basurero de la se ciudad? robaron la ciudad. Mire, es que es así de claro. ¿Usted ha hecho robaron la cálculos ciudad. de cuánto se alcanzaron a robar? Es una cifra muy alta y nosotros no solo estamos entregando las pruebas de cómo erraron a Medellín para que vayan a la cárcel, sino que el distrito fue declarado víctima por solitud nuestro ante la justicia porque estamos persiguiendo la plata. Simón Molina lo escuché decir que son 1.000 millones de dólares los que se robaron de la ciudad. ¿Usted qué cree? Eso lo tienen que determinar las autoridades, pero sí es mucha plata y como yo lo he dicho, porque otro capítulo, yo estoy haciendo la tarea de recuperar la ciudad, de dejar las constancias, pero usted sabe que ese tema le seguimos trabajando y no vamos a descansar hasta que los responsables paguen y sobre todo ir recuperando esas platas. Inclusive yo he tenido conversaciones ya, ¿Cómo que de lo he qué? mencionado, también con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, para revisar si algunos de esos recursos que robaron entraron a Miami vía Panamá, de esos socios de los que robaron a Medellín, que están viviendo allá algunos. Hay investigaciones que van avanzaditas. Bueno, ojalá, porque que todo no se haya ido en criptomonedas como pensábamos o en lingotes de oro. Pero Alcalde. mire la comparación, lo que tú decías. ¿Por qué no pasó nada los últimos 4 años? ¿O sí pasó? Destruyeron la ciudad, la dejaron vuelta a nada, es que ni los huecos, los jardines ya no existían, eran rastrojos. ¿Por qué no se veían las obras? ¿Por qué acabaron con los escenarios deportivos? ¿Por qué nos dejaron la emergencia ambiental? Los colegios cayéndose. ¿Por qué heredamos desastres? Que ese es, invíteme a otra entrevista para contarle, por ejemplo, el desastre de Afinia, la peor decisión que ha tomado EPM en 70 años de historia. Cómo ellos lo que hicieron fue definir Afinia para lucrarse de Afinia. Y cómo EPM no recibe un solo peso de Afinia, todo lo contrario, como le generan son pérdidas. Entonces, acá hay muchos temas todavía por contar. Y es como en medio de tantas dificultades venimos sacando toda la ciudad adelante, las empresas adelante y todas las entidades. Muchas poniéndole gracias. ganas. Muchas gracias, alcalde. Pues María, aquí gracias. lo invito dentro de 2 años para que veamos a ver qué se ha logrado hacer de todo lo que ha todo empezado. eso, no, pero venga, yo le digo igual. No, yo tengo fe que sí se va a hacer. Yo no Tenga fe y además que mire que ya hemos venido entregando muchas de esas obras que estaban en plan de desarrollo y que la obsesión mía tiene que ser cumplirle a la gente y que esos recursos sean bien invertidos. Las obras siempre son complejas, las gestiones prediales en los barrios son complejas en todas partes, pero acá la decisión es que esos proyectos le sirvan a la ciudad y no solo los proyectos de infraestructura, los sociales. Claro, pero bueno, ya no vamos a Me volver invita, sobre este. pero no en 2 años, porque en 2 años, invíteme rápido. Hagamos como Roy Barreras, que ya me puso cita para el 26 de septiembre del 2026, que él dice que presidente. Usted verá si se va a poner cita de él. Yo lo que sí le digo es, acá es importante ir contando de las cosas de la ciudad. Gracias por este espacio. Sí. No, me parece Esta bueno porque plataforma a es muy veces importante contarle a la gente, que quien quiera discutir. saber qué pasa en la ciudad, Así es. pues y puedan hacerle corte de cuentas y pueden Y estar aclarar revisando, dudas, vigilantes. Y aclarar dudas. Exactamente. Y que la gente esté pendiente de este proceso. Sí, Y porque gracias. que hay plata y pues a veces unos gobiernos se la gastan mal y otros gobiernos se la gastan bien y para eso estamos los ciudadanos, para estar Así pendientes es. de qué va a pasar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas Luz gracias, María, alcalde, y a toda la y a gente todos del los que nos colombiano, están viendo. y a la gente que nos está viendo. Gracias.